Hoy nos vamos a empezar a meter ya en lo que es el corazón del análisis matemático y vamos a hablar de límites de funciones. Si bien todavía no vamos a llegar a un concepto formal, a una definición formal, a cálculos, sí vamos a revisar un montón de cuestiones que hemos estado viendo, trabajando con gráficos que ya vimos, y sobre esos gráficos profundizar aquella pequeña noción intuitiva que dimos de límite. Entonces vamos a analizar esos gráficos, vamos a ver que existen límites finitos e infinitos, vamos a definir también los límites laterales y vamos a ver cuál es la condición para que existan los límites de una función. Siempre vamos a estar hablando de límites de una función en un punto, y ahora vamos a ir revisando cada una de las cuestiones. En primer lugar, vamos a comenzar con una función racional muy sencilla, que la vimos, que fue de las primeras, o la primera que vimos cuando estudiamos funciones racionales, y que ustedes ya la conocen, que es la función y igual 1 sobre x. Que tiene esta forma la función. Recuerdan, ¿no? ¿Cómo era esto? Y recuerdan que nosotros habíamos hecho para graficarla una tablita de valores. Y también habíamos analizado que esta función, estoy pidiéndoles que miren la expresión aquí arriba a la derecha, igual 1 sobre x, tenía un dominio, o tiene un dominio, que está definido para todos los reales excepto cuando x es igual a 0, porque se anula el denominador. Entonces nosotros nos vamos a centrar primero en estos valores raros que aparecen para las funciones, valores, digamos, que son los que corresponden a la variable x y que no pertenecen al dominio de la función. Entonces vamos a preocuparnos por ver qué es lo que le está pasando a la función aquí en 0. Que sabemos desde ya que la función no existe, porque primero x no pertenece al dominio de la función, porque si x valiera 0, el valor de f de 0 no existe y no estaremos cumpliendo con la condición de existencia. O sea que aquí no estamos con un valor que pertenece al dominio de la función. Por eso la propuesta es preguntarnos, está bien, en x igual 0 la función no existe, pero ¿qué pasa cerca de ese valor? Porque como vemos, la gráfica, si yo me voy hacia los valores de x negativo o me voy hacia los valores de x positivo, empieza a existir, empieza a tomar valores, y ustedes saben que para el único valor de x que esta función no tiene un resultado real, que no hay un valor real, es para 0, pero sí para cualquier otro valor. Entonces, propongo armar una tablita de valores en la cual le vamos a dar valores a x que se estén aproximando cada vez más a 0, pero fíjense que estoy comenzando con valores negativos. Arranco con x igual a menos 2, luego con x igual a menos 1, luego con x igual a menos 0,5, y me voy aproximando cada vez más a 0, sin llegar a 0 y sin pasarme de 0. Me quedo en los valores negativos, tan próximos como yo quiera. Entonces le propongo un ejercicio mental y como para que ustedes lo vayan resolviendo. Es simple, porque tenemos que hallar el valor de esta función cuando x vale menos 2. ¿Cuánto vale la función cuando x vale menos 2? Hicimos algo de esto cuando calculamos. Bien, están diciendo, cuidado con los signos, chicos, ¿no? Porque si valen menos 2 y estamos haciendo 1 sobre x, el resultado es menos 0,5. Menos 0,5 dicen. Perfecto. Sí, menos 0,5. Entonces, ese valor lo anotamos. Luego, ¿cuánto vale para menos 1? Menos 1, muy bien. ¿Y si x vale menos 0,5? Vale menos 2, dice Osiris, muy bien. ¿Y si vale menos 0,1? Cuidado, no vale menos 1. Menos 10, muy bien. ¿Y si x vale menos 0,01? Menos 100.
Bien. Nosotros podemos seguir haciendo todos estos cálculos. De hecho, yo les puedo pedir a ustedes que los realicen, pero yo les voy a mostrar ya la tablita completa con los demás resultados y verán que efectivamente tenemos eso que calculamos y más aún. Cuando x vale menos 0,3 ceros y un 1, la función vale menos 10.000. Y fíjense el último valor que tenemos. Cuando x vale menos 0,5 ceros y un 1, la función vale menos 1.000.000. Entonces lo que nosotros estamos viendo aquí que ocurre es esto. Fíjense los valores. Cuando tenemos menos 2, menos 1, los valores de las líneas verdes, el tamaño de la línea verde, me indica el valor de la imagen de la función para cada uno de estos valores. Para menos 2, para menos 1, para menos 0,5. ¿Qué le pasa a la imagen de la función cuando x se aproxima cada vez más a 0? ¿Qué es lo que están observando ustedes? Cuando x se aproxima cada vez más a 0, ¿qué le pasa a la imagen de la función? Casi, Melanie. Se hace cada vez más grande negativo, es decir, como dice Aaron, usando un término que es correcto, tiende a menos infinito. Es decir, que vemos que a medida que x se aproxima a 0, la función se hace infinitamente grande, pero hacia los valores negativos de y. Esto es lo que ocurre a la izquierda de 0, de este lado. Pero veamos qué ocurre, esto es lo que me dijeron ustedes, veamos qué ocurre cuando yo me posiciono a la derecha, cuando yo me voy al otro lado, cuando me acerco a 0 pero por valores positivos de x. Entonces, la tablita nuestra nos va a quedar armada exactamente con los mismos valores que recién, pero todos positivos. Un cálculo muy sencillo, porque los números van a ser iguales, todos cambiados de signo, es decir que a medida que x se acerca desde 2 hasta 0, la función empieza a valer 0,5, 1, 0,5, 1, 2, 10, y cada vez más grandes los valores van a ser de la magnitud de esta línea verde, de este segmento que representa la imagen, cada vez más grandes los valores de la imagen. Es decir que vamos a ver que cuando x se acerca a 0, la función ahora, ¿qué le pasa? Cuando se acerca a 0 desde los valores positivos, la función se aproxima cada vez más a más infinito. Muy bien. Ese comportamiento de la función lo estamos viendo gráficamente y le vamos a empezar a dar un poquitito más de nombre. Vamos a decir entonces que el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, es decir, que estamos viendo que a x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, cuando x se acerca por acá, el límite de la función es igual a menos infinito. Entonces, vemos también que cuando x se aproxima a 0 pero por la derecha, el límite de la función es igual a más infinito. Eso es lo mismo que estábamos diciendo hace un ratito. Lo que pasa es que ahora estamos usando términos un poquito más precisos. Antes decíamos que cuando x se aproxima desde valores negativos hacia 0, la función crece, crece infinitamente. Acá estamos diciendo directamente, ya con términos más técnicos, más matemáticos, que el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a menos infinito. Y esto que estamos diciendo acá tiene una forma de escribirlo, una forma de anotarlo, con la cual nos vamos a ir familiarizando. En primer lugar, este primer recuadro que aparece aquí arriba corresponde a la primera definición. El límite, y lo vamos a ir leyendo, de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ya voy a aclarar un poquitito más de esta nomenclatura, es igual a menos infinito. Muy parecido será el recuadro que aparece abajo, simplemente vamos a indicar que el límite cuando f de x tiende a cuando x tiende a 0 por la derecha, fíjense que cambió ahí que tengo un signo menos, acá tengo un signo más, es igual a más infinito.
Esto nos está definiendo lo que nosotros conocíamos ya de antemano como una asíntota vertical. La función es asintótica con el eje Y, o con lo que llamamos la recta x igual 0, que es la ecuación del eje Y. Y fíjense esto que les estoy indicando acá, que es la lectura de nuevos símbolos que aparecen. 3 nuevos símbolos. Algunos de ellos ya los habíamos mencionado antes. Uno es la flechita que aparece debajo de la palabra límite. X tiende a, eso es lo que significa. La flechita significa tiende a. Entonces, si nosotros tenemos una X, una flechita y un 0, decimos X tiende a 0. Simplemente reemplazamos la flecha por las palabras tiende a, por la frase tiende a. Y después, cuando nos aparece un número, en este caso 0, pero puede aparecer cualquier número real, con un signo menos o más que está ubicado como si fuera un exponente, significa lo siguiente. Cuando aparece el menos, que esto significa 0 por la izquierda. Es decir, desde valores que están antes de 0, desde valores que son menores que 0. Y cuando aparece el 0 positivo, indica 0 por la derecha. Es decir, que nos aproximamos a valores de X por números, valores que están a la derecha de 0, o sea, valores mayores que 0. El menos y el más no indican valores negativos o valores positivos, salvo en este caso cuando X tiende a 0, sino que indican valores que están a la izquierda o valores que están a la derecha del número que estamos hablando. Valores que son menores o valores que son mayores del número que estamos hablando. Esta nomenclatura nos va a perseguir durante todo este tiempo. Lo de límite nos va a perseguir durante todo este tiempo. Y es importante que aprendan a escribirlo de esta manera que aparece acá. Se escribe lim, como simbolizando la palabra límite, y debajo de esas letras, debajo de lim, se pone X que tiende a. Todo lo que uno dice de X a qué valor tiende, tiene que ir debajo de la palabra límite. Luego, con el mismo estilo de letra, el mismo tamaño de letra que escribimos límite, seguimos escribiendo la función, que podríamos escribir f de x como está acá, o también podríamos haber escrito, en vez de f de x, directamente la expresión de f de x, es decir, podríamos haber escrito el límite para x que tienda a 0 por la izquierda, de 1 sobre x, y va a ser igual a menos infinito. Esta es la forma en que nosotros lo vamos a escribir. Por ahora no estamos definiendo nada, simplemente nos estamos aproximando a conocer los límites. Estos límites que aparecen con el número al cual tiende X, con el signo menos como exponente o el signo más como exponente, se llaman límites laterales. Y como verán, generalmente aparecen dos, uno por la izquierda y uno por la derecha. Sobre todo si la función existe a ambos lados del punto en que estamos analizando. Ustedes no pierdan de vista, por favor, que estamos trabajando alrededor del punto x igual 0. Y que la función existe tanto antes de x igual 0 como después de x igual 0. Por eso podemos hablar de límites laterales. Ahora bien, va una pregunta con trampa, lo voy a anticipar. ¿Qué valor tienen estos límites laterales? ¿Qué valor da el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 sobre x? ¿Qué valor nos está dando? A ver qué opinan. ¿Qué valor nos está dando el límite? Más y menos infinito, dice Nahuel. Fíjense que en realidad, chicos, nosotros, efectivamente, como dice Aitana, no tiene valores. El límite que hemos calculado no tiene un valor, porque si yo les pregunto a ustedes, ¿y qué valor real es más infinito? ¿Qué valor real es menos infinito?
imposible encontrarlo porque no hay un número real que sea igual a más infinito o un número real que sea igual a menos infinito. Entonces nosotros lo que decimos en realidad es que estos límites que hemos calculado no existen, porque no existe ningún número real que sea igual a infinito. Pero nos sirven y mucho porque describen el comportamiento de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda o x tiende a 0 por la derecha. No es en realidad que el valor del límite es menos infinito, del límite lateral por izquierda, o que el valor del límite lateral por derecha es más infinito, sino que la función se hace infinitamente más grande hacia los valores negativos, cuando calculamos el límite para x que tiende a 0 por la izquierda, o infinitamente más grande hacia los valores de y positivo, cuando calculamos el límite para x que tiende a 0 por la derecha. No sé si alguno quiere hacer alguna aclaración, Tochi, Fabián, o si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta, porque hay un montón de conceptitos nuevos metidos acá. No, nada, Sergio. ¿Y en el chat no hay preguntas? No hay preguntas, Sergio. Hay preguntas. Bueno, vamos a seguir trabajando en otras gráficas con estos conceptos, ¿está? A mí me gustaría que ustedes por ahí vayan tomando nota de cómo es la forma de la función y lo que estamos diciendo de los límites, porque lo vamos a ir reiterando. Pero esta función no solamente le vamos a calcular ese límite, sino que vamos a trabajar un poquito más todavía. Porque fíjense en esto, esta función también tiene un comportamiento raro cuando x se hace infinitamente grande pero hacia los valores negativos. Es decir, cuando x se aproxima a menos infinito. ¿Qué le pasa a la función? Miren la función. ¿Qué le va pasando a la función? ¿A cuánto se aproxima cada vez más? Se acerca al eje X, dice Aaron. Sí, está bien. Pero en realidad, ¿a cuánto se aproxima? Se acerca a 0, se acerca al valor 0. Ustedes saben, porque esta función ya la estudiamos, que esta función se acerca indefinidamente al eje 0 sin tocarlo nunca, sin cruzarlo. ¿Está? Y decíamos que esa recta horizontal que corresponde al eje X se llama también asíntota de la función. Ya lo vamos a volver a escribir a eso ahora. Pero eso no ocurre solamente cuando X se aproxima a menos infinito. Hay otro comportamiento raro, extraño, pero similar a este. ¿Dónde se da ese otro comportamiento raro? ¿Para qué otro caso se da? Acá estamos viendo que cuando X se hace infinitamente pequeño, o sea, va hacia los valores de negativos, y está diciendo efectivamente Jonathan que cuando X se aproxima a más infinito, en el otro tramo o en el otro extremo hacia la derecha de la función. Observen lo que pasa cuando X se aproxima a más infinito. También en este caso, a medida que X, me voy por el eje X, ¿no? Se hace cada vez más grande, los valores de la imagen se reducen, son cada vez más pequeños, todos positivos, y la función se aproxima cada vez más a 0 también. Estos dos comportamientos nos llevan a hablar también de otros límites, pero son diferentes ahora, porque X ya no se está aproximando a 0, sino que a cuánto se aproxima, lo que dijimos recién, a menos infinito en un caso y a más infinito en el otro caso. Entonces vamos a escribir esto de una forma muy similar a la anterior. Vamos a decir para el primer caso, el límite, en vez de x, ¿ven? Acá. El límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Y lo vamos a escribir de esta manera. De la misma forma que antes, cambia a qué tiende x, pero lo seguimos escribiendo debajo de la palabra lim, y cambia el valor del límite. Y por otro lado, para este otro caso, para el caso extremo a la derecha, vamos a decir que el límite de f de x, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0. Y lo vamos a escribir
de esta otra manera. Lo mismo que antes, fíjense que en la expresión que está aquí arriba a la derecha en el recuadro naranja es prácticamente la misma que aparece aquí abajo a la izquierda, pero cambia hacia dónde tiende X. En un caso tiende hacia X negativo, hacia infinito negativo en el primero, y el segundo tiende hacia más infinito. Ahora hago otra vez la pregunta de hoy. ¿Estos límites existen? ¿Los límites que están en el recuadro naranja existen? Aaron escribió que sí. A ver qué opina el resto. Así como en el caso anterior, cuando teníamos límites que tendían a más o a menos infinito, acá Ezequiel dice que sí también. Sí, porque hay un valor real, dicen ahí. Exactamente. Cuando nosotros el límite de una función, no importa a qué valor tiende X, pero nos da un número real por resultado, decimos que ese límite sí existe y es igual a ese número real que nos está dando. ¿Hasta acá se comprende esto? ¿Alguna duda? Seguimos trabajando por ahora con puntos curiosos de las funciones. Después vamos a trabajar con un punto cualquiera de una función. Bien, avanzamos a la próxima. Avanzamos y después cuando se corte volvemos a reconectarnos nuevamente. Ahí teníamos el caso de la asíntota horizontal, ¿no? Fíjense ahora esta otra función. Esta función que está propuesta acá, que también la analizamos en su momento, es 1 sobre x más 3 elevado al cuadrado. X más 3 aparece en el denominador. O sea que esta función tiene un problemita en el dominio, y que es que no existe cuando x es igual a menos 3. Me quedé mirando un poquito el chat porque hay una pregunta de Nahuel Ferreira que voy a responder antes de avanzar con esto. La pregunta es, ¿pero hoy no tendía a 0 también? Y creo que sea que se refiere a Nahuel, así que vamos a ir un poquito para atrás. En la función, cuando calculamos el límite para x que tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, quien tiende a 0 es x. Entonces decimos aquí, ahí escribimos, x tiende a 0. Y la función f de x es la que tiende a más o menos infinito según por qué lado nos aproximemos. ¿Se entiende, Nahuel, eso? Ahí, esta parte. X tiende a 0, f de x, la función, tiende a menos infinito. Perfecto. La diferencia con el caso que está después, pero lo voy a escribir acá mismo para que ustedes lo vean, es que cuando pasamos a la siguiente diapositiva, x es la que se hace infinitamente grande, o sea, x tiende a más infinito, por ejemplo. Y es la función f de x la que se hace cada vez más chiquita acercándose a 0. Entonces nosotros cuando hablamos de un límite que existe o que no existe, estamos hablando del valor que toma el límite, no del valor al que tiende x. En este primer caso, cuando la función tiende a infinito, decimos que el límite no existe. Pero en el segundo caso, cuando calculamos el límite y vemos que la función tiende a un valor real, decimos que el límite existe y es igual a ese valor real. Vamos a ver esta función que tenemos acá. Esta es la función que también en su momento analizamos y que decimos que el dominio de esta función son todos los valores reales excepto el valor x igual a menos 3, porque en menos 3 la función se anula. El denominador se anula y entonces no existe el valor de la función. Cuando hacemos la gráfica de esta función, cosa que ya hicimos en su momento, vemos que tiene un comportamiento diferente al anterior. También hay una asíntota vertical, también hay una asíntota horizontal, pero fíjense lo que pasa con la función alrededor del punto x igual menos 3 que no pertenece al dominio.
A diferencia del anterior, que tomaba valores positivos de un lado, negativos del otro lado, como el denominador está elevado al cuadrado y el numerador es un número positivo, el resultado de esta función siempre va a ser un valor positivo. O sea que esta función nunca va a ser negativa. Va a vivir siempre por encima del eje X. Entonces el comportamiento que tiene es diferente y vamos a ver también que tenemos una conclusión diferente para sacar respecto de algunos límites. Comenzamos de la misma manera que lo hicimos hoy, de paso para revisar los conceptos para aquellos que aún necesitan que revisemos un poquito más. Armamos una tabla de valores, pero ahora para acercarnos al valor -3, que es el que nos preocupa. Y nos vamos a acercar por valores que sean menores que él, es decir, que estén a la izquierda de -3, y por valores que sean mayores que -3, es decir, que estén a la derecha de -3. Primero trabajamos con estos valores de acá, con -5, -4, -3,5, que armamos una tabla de valores y que si realmente reemplazamos x por -5 en esta función, a ver si ustedes me dicen cuánto les va a dar, y entonces ahí, de ahí en adelante vamos a hacer dos cálculos nada más, para -5 y para -4. Cosa de saber que ustedes están haciendo las cosas bien. Yo voy a escribir acá f de -5. Ustedes me dirán cuánto da. Y voy a escribir también f de -4. Y ustedes me van a decir cuánto da. Están diciendo 0,25, entiendo que eso es para f de -5, 0,25 o un cuarto, que es correcto. Y f de -4, ¿cuánto es? Es muy simple esta cuenta para hacer, porque nos da 1 el denominador, o sea que la función nos da 1. Y un esfuerzo más. ¿Qué pasa cuando x vale -3,5? Es decir, que quiero calcular el valor de la función en -3,5. La imagen de la función para x igual -3,5. Ezequiel Roldán dice que da 4, y estoy de acuerdo con eso. Entonces, miremos en nuestra gráfica si eso es cierto, si eso que ustedes han hecho es totalmente cierto. Disculpen, pero sonó el teléfono justamente por la reunión que les decía, ¿no? Veremos si esto es cierto. A ver qué pasa con la función. Miren. Completemos nuestra tabla de valores y empecemos a mirar estos valores. Para -5, la función vale 0,25. Para -4, la función vale 1. Para -3,5, la función vale 4. Y si nos acercamos más aún, fíjense cómo se dispara hacia arriba la función. Un poquitito más a la derecha del -3,5, ya estamos en valores que llegan a 100, que ni siquiera los podemos graficar. Y después crece muy rápidamente, se va a 10.000, se va a 1.000.000, y así sucesivamente, sin llegar todavía a x a -3. Simplemente nos estamos aproximando. Vemos entonces que cuando x se aproxima a -3 por la izquierda, la función, con valores menores que 3, la función se dispara, se aproxima cada vez más a más infinito. Ahora, veamos qué pasa del otro lado de -3. Es decir, cuando nosotros nos aproximamos, pero por valores que están a la derecha, que son más grandes que -3. Entonces empezamos a probar con -1, con -2, y nos vamos a encontrar con que la tabla de valores es exactamente la misma que la anterior. Los resultados son los mismos, porque esta gráfica es simétrica. Esta función nos va a dar una simetría con respecto al eje vertical que pasa por -3. Entonces nos encontramos que cuando x vale -1, cuando estoy acá, la función vale 0,25. Cuando me posiciono en -2, la función vale 1. Cuando me posiciono en -2,5, la función vale 4. Si me acerco mucho más, como en 2,9, me pasa lo de hoy, o sea, la función vale 100 y no la puedo graficar. Es decir, que veo que cuando x se aproxima a -3, ahora desde la derecha, la función crece indefinidamente, se va hacia el infinito. Se aproxima cada vez más al valor más infinito. A valores grandes, no al valor más infinito. Se aproxima hacia más infinito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir de todo esto? Ahora lo vamos a pasar ya a un lenguaje matemático.
Vamos a decir que el límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por izquierda, es igual a más infinito. Y lo escribimos de esta manera, fíjense, x tiende a menos 3, con un menos como si fuera un exponente que significa por la izquierda, es igual a más infinito. Y por otro lado vamos a decir que el límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por la derecha, es igual también a más infinito. De nuevo, vemos que estos límites que se llaman laterales, por izquierda y por derecha, no existen. No tienen un valor real, sino que indican que la función se hace infinitamente grande a medida que x se acerca a menos 3, tanto por izquierda como por derecha. Lo único diferente que tenemos en este caso es que ahora podemos escribir una única expresión y decir, reuniendo estas dos, que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es igual a más infinito. Estamos diciendo acá que no importa por qué lado nos aproximemos a menos 3 de x, que nos aproximemos por izquierda o por derecha, porque en ambos casos la función tiende a más infinito. Esto es diferente a lo que pasaba antes, porque en el caso de la función 1 sobre x, cuando nos acercábamos a 0 por izquierda, la función se iba hacia menos infinito, y cuando nos acercábamos a 0 por la derecha, la función se iba hacia más infinito. Entonces no podíamos decir en la función 1 sobre x, cuando x se aproxima a 0, la función se aproxima tanto, porque dependía por qué lado nos acercáramos al valor 0, hacia dónde se disparaba la función. En este caso, no importa por qué lado me acerco yo al valor menos 3, porque en los dos casos la función se dispara hacia el mismo valor, hacia más infinito. Este es el comportamiento diferente que tiene esta función respecto de la anterior que habíamos visto. Bien. Vuelvo a decir lo mismo, no existen los límites. Sí, sí, por supuesto. ¿Quién está hablando? Cuando la definición de función, allá arriba, donde dice f de x igual 1 Sí, sobre x más 3. Siempre que diga más 3, después se va a tomar como para graficar menos 3. ¿Se le cambia el signo? ¿O de dónde saco yo el dato de menos 3? No es, a ver, cuando hablamos en matemática no vamos a tener nunca una receta, ¿está? Entonces, lo que vos tenés que hacer cuando tenés una función de este tipo, que son las funciones racionales, ya las estudiamos, vos lo que tenés que hacer es, para hallar qué valores de x no pertenecen al dominio, vos tenés que preguntarte qué valores de x anulan el denominador. Entonces vos vas a plantearte acá en este caso una ecuación que dice x más 3 al cuadrado es igual a 0. Y tenés que resolver esa ecuación. ¿Está? ¿Hasta ahí me seguiste? Sí. Sea el denominador que sea que vos tengas, siempre la expresión de ese denominador, la expresión que va a tener x de ese denominador, vos lo tenés que igualar a 0 y resolver esa ecuación. Porque vas a encontrar de esa manera cuáles son los valores de x que anulan el denominador. No es que tengas que poner el número con el signo diferente. Solamente se te va a dar esto cuando vos tenés x más un número entre paréntesis al cuadrado o x más un número entre paréntesis o menos un número entre paréntesis al cuadrado. Pero cuando son solamente de esta forma, pero te puede pasar cualquier otro tipo de función. Por ejemplo, si vos hubieses tenido, vamos a poner la función 2x sobre x cuadrado menos 6x más 2, ahí no podés saber a priori cuál es el valor que te anula el denominador, que el denominador sería esto que te estoy pintando yo, sería x cuadrado menos 6x más 2. Ahí tendrías que hallar las raíces de esta expresión, aplicar la resolvente, saber qué valores de x son los que anulan, y en esos valores de x son los que no van a pertenecer al dominio de la función y donde pueden pasar algunas cosas raras como esta que estamos viendo. ¿Se comprende?
Perfecto. Bien. Sí. Lo que sí, entonces, cuando yo hallo el valor que Ujú. anula el denominador, Sí. ahí ese valor es donde yo me voy a plantar para graficar, digamos, como donde voy a poner los ejes. No, no. En esta función pasa eso. No. Hemos visto funciones racionales en las cuales ni siquiera tenés eje de simetrías. O sea, vos lo que tenés que hacer siempre es una tabla de valores. Sí está bueno que vos identifiques qué valores anulan el denominador y elegir para graficar valores de x que estén cercanos al valor que lo anula, tanto a izquierda como a derecha. Entonces, que vos te preguntes, si en -3, a ver si lo podés ver acá, si en -3 a la función le pasa algo raro, es decir, -3 no pertenece al dominio, bueno, entonces armo una tablita de valores y digo, ¿qué pasa para -4? ¿Qué pasa para -5? ¿Qué pasa para -6? ¿Qué pasa para -2? ¿Para -1? ¿Para 0? Y voy a ir encontrando estos puntos que marco sobre la gráfica, ¿ves? Voy a encontrar este, voy a encontrar este, voy a encontrar este, voy a encontrar este otro punto, y eso me va a permitir después trazar esta curva. Lo que no sé todavía es qué pasa alrededor de x igual a -3, por eso hacemos una tablita de valores, hicimos hace un ratito, donde nos aproximamos. Después vamos a ver que si tenemos esta expresión acá, vamos a poder calcular un límite, vamos a aprender a calcular ese límite. Pero yo te diría que vos cuando tenés una expresión de este tipo, donde el denominador se anula para determinados valores de x, generalmente alrededor o en esos puntos pasan cosas raras y que son las que nosotros tenemos que analizar qué es lo que ocurre. Para cualquier otro punto no hay problema porque vos reemplazás x por cualquier número y encontrás un valor de la función, es decir, encontrás un punto. Dicho de otra manera, mirá, vamos a suponer, yo te digo, en x igual a 1, ¿vos me podés decir qué pasa en x igual a 1 con la función? ¿Qué le pasa a la función en x igual a 1? Y ¿estás planteando una función nueva o la tengo que aplicar a la función que dice No, arriba? estamos hablando de una sola función que es la única que aparece acá en esta diapositiva. ¿Qué pasaría en x igual a 1 con la función? ¿Existe la función en x igual a 1? ¿Qué opinás? ¿Qué pasas? ¿Qué tenés que hacer vos para Pero, saber qué le pasa a la ¿cómo función en marco x el igual a 1? punto? Pueden ayudarla, chicos, en el chat. Pero cuando dice x igual a 1, no sé qué es lo que pasa con la y. ¿Cómo no vas a Solamente saber qué sé qué es lo que pasa? ocurre con... Pero ¿cómo no vas a saber qué pasa con la y? Si tu y, acá vas a tener que revisar el concepto de funciones que dimos, y es f de 1. El valor que tenés que encontrar es el valor de la función cuando x vale 1. Valor de la función cuando x vale 1. Que si vos reemplazás, te va a quedar 1 sobre, reemplazo x por 1, 1 más 3 al cuadrado. Cuando x es igual a 1, lo que estoy hallando ahora es el valor de la función en x igual a No, creí 1. que me estabas planteando una función nueva, ¿no? Por eso te pregunté si la tenía que aplicar a la función de arriba, a la que estaba escrita Es que arriba. no existe otra función nueva si la única función que estamos trabajando es esta. Entonces yo te pregunto, en esta función, ¿cómo hacer? Está. Perfecto, perfecto. Y podés encontrar en cualquier valor que no sea -3, siempre vas a encontrar para cualquier valor de x un valor de y que le corresponde. ¿Está? Sí. Bueno. Continuamos Sí, eso entonces. sí, eso Perfecto, sí lo entendí. perfecto, perfecto. Lo, lo Sí, único es eso de dónde marco el eje.
Que acá me decís que Pero, por de casualidad nuevo, quedó no hay una en -3. receta, no hay una receta. Vos tenés que armar una tabla de valores y te va a dar una gráfica y vas a encontrar dónde está el eje de simetría. No hay una receta para encontrar los ejes. Vos, tus únicos ejes van a ser el eje X y el eje Y. Y después simplemente tendrás que darle valores a X para encontrar los correspondientes valores de Y, y vas a encontrar una nube de puntos. Esto lo hicimos, hay un video de funciones racionales, hay 2 o 3 videos, cómo se trazan las funciones racionales. Te recomiendo que los veas para recordar esto. Bueno. Dale. Gracias, Sergio. Dale, continuamos avanzando. Cualquier cosa en las clases de consulta, esto lo podés preguntar. Vamos hacia la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué le pasa a esta función? Y esto sí lo voy a pasar un poquito más rápido porque es exactamente lo mismo que le pasaba a la función 1 sobre x. Cuando x se aproxima a menos infinito, la función se aproxima cada vez más a 0. Pasa lo mismo que en 1 sobre x. Y cuando x se aproxima a más infinito, la función se aproxima cada vez más también a 0. Entonces ahí decimos que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a 0, lo escribimos de esta manera, y que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a 0 y lo escribimos de esta manera. Lo que nos están representando estos límites es que pasa hacia valores extremos de x, hacia los extremos del eje, hacia lo negativo y hacia los positivos. Y vemos que en ambos casos la función tiende a 0. Ya nos vamos a ir acostumbrando que cada vez que calculamos estos límites hacia menos infinito y hacia más infinito de x, cuando x tiende a menos infinito y x a más infinito, y encontramos que la función tiende a un valor real, siempre vamos a estar en presencia de una asíntota horizontal. Y esa asíntota horizontal va a ser de la forma y igual al valor del límite, y igual 0. Nosotros ya sabemos que esta asíntota es así porque lo habíamos analizado incluso cuando se nos planteó directamente la función. Esto, fíjense, funciona exactamente igual que y igual 1 sobre x. No hay prácticamente cambios. Si sacamos la gráfica, ponemos la otra, dejamos todo lo que está escrito acá y funciona de la misma manera. Bien. Avancemos un poco más ahora. Vamos a esta función que también la vimos dentro de las funciones racionales. La función x cuadrado menos 9 sobre x más 3. Y acá, para revisar lo que decíamos recién, esta es una función racional, pero fíjense que esta función no es una curva, sino que si la graficamos nos da una línea recta que tiene una particularidad de tener un punto vacío, que lo voy a marcar aquí, un punto vacío, cuando x es igual a menos 3, porque en x igual a menos 3, la función no existe, no puede tomar ningún valor porque se anula el denominador. Esto va, pero totalmente de la mano con lo que yo les decía recién. No existe una receta para graficar funciones racionales. Porque antes teníamos una función racional que donde el denominador se anulaba, aparecía un eje de simetría y la función era una curva. Acá se anula el denominador, no hay un eje de simetría, la función no es una curva, es una recta. Entonces la única forma que tenemos nosotros de poder entender las funciones es hacer una tablita de valores. Alrededor de este valor, mejor todavía, del que anula el denominador. Entonces yo me preguntaría, ¿cuáles son los valores de esta expresión, de esta función, cuando x es igual a menos 4, a menos 5, a menos 6, para un lado, y para menos 2, menos 1, 0 para otro lado? Estos puntos están marcados así en rojo porque cuando nosotros estudiamos las funciones racionales, pusimos esta función como ejemplo, e hicimos estos puntos, y después sobre estos puntos trazamos la recta. También habíamos visto que acá se podía simplificar, que nos quedaba x menos 3, es decir, la ecuación de esta recta, pero que no son la misma función, porque esta función no existe en x igual a menos 3, y si nosotros simplificáramos, obtendríamos otra función que le voy a dar otro nombre, g de x igual x menos 3, que sería la misma gráfica
pero con este punto que aparece en blanco acá, estaría también lleno porque sería una gráfica de una recta, una función lineal, cuyo dominio son todos los reales. Le pongo otro nombre, le pongo G, porque son funciones diferentes, a pesar de que la gráfica es casi igual. Pero en x igual a menos 3, en esta función f pasa algo raro. Y ahora veremos qué es eso raro que está pasando acá. Bien. Como lo raro pasa alrededor de menos 3, que es donde el denominador se anula, entonces veamos qué pasa cuando yo me aproximo por izquierda, es decir, cuando x vale menos 5, menos 4, menos 3,5, menos 3,1, cada vez valores más cercanos. Si hacemos los cálculos, que esta vez los voy a hacer yo, la función vale, fíjense, para menos 5 me voy posicionando en el eje x, vale menos 8. Para menos 4 vale menos 7. Para menos 3,5 vale menos 6,5. Me aproximo un poquito más y veo que la función ya vale menos 6,1. Si me quiero aproximar un poquitito más, vale menos 6,01. Y si todavía estoy más cercano a menos 3, pero sin llegar, vale menos 6,001. ¿Qué estoy viendo yo con esta tabla? ¿Qué estoy viendo yo con estos valores que están representando el tamaño, el valor de la imagen en verde? Estoy viendo que cuando x se aproxima a 0, a ver si ahí lo pueden ver, cuando x se aproxima a menos 3 por la izquierda, cuando x se aproxima a menos 3 desde la izquierda, desde valores que son menores que menos 3, la función se aproxima cada vez más a 6. Fíjense, menos 8, menos 7, menos 6,5, menos 6,1, cada vez más a 6, sin llegar a 6. Estamos viendo esto, que cuando x se aproxima a menos 3 desde valores menores que menos 3, la función se aproxima cada vez más a menos 6. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa a la derecha de menos 3? Analicémoslo otra vez con la gráfica en blanco. Armemos una tablita. Si estamos a la derecha de menos 3, me tengo que preocupar cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 2, cuando x vale menos 2,5. Ya los valores no son los mismos que la tabla anterior, porque esta función no es simétrica, o sea que pasan cosas distintas a la izquierda que a la derecha. Pero grafiquemos estos valores. Para menos 1, menos 4. Para menos 2, vale menos 5. Para menos 2,5, vale menos 5,5. Para menos 2,9, vale menos 5,9. Y si nos aproximáramos más aún, fíjense, cada vez más cerquita de menos 3, la función se aproxima cada vez más también a menos 6. Tanto por un lado como por el otro, con valores más chicos, con valores más grandes, la función se va aproximando cada vez más al mismo número. ¿Qué estamos viendo entonces? Que el límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por izquierda, es igual a menos 6. Y lo escribimos de esta manera. Y que el límite de f de x, cuando x tiende a menos 3 por derecha, también es igual a menos 6. Y lo escribimos de esta manera. Fíjense ahora la particularidad que tenemos acá. Muy parecida a la que nos dio antes, ¿no? En la gráfica anterior. Pero ahora ambos límites laterales existen. Cuando tiende a 3 por izquierda vale menos 6, o sea, es un número real, y cuando tiende a 3 por derecha también es menos 6, que es un número real. ¿Qué podemos decir entonces, sacando alguna conclusión parecida a la que vimos en el caso anterior? Ahora tengo que el límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda vale menos 6, y el límite cuando x tiende a menos 3 por derecha también vale menos 6. Existe en ambos casos. ¿Qué conclusión podemos sacar? Basándonos en lo que sacamos con la gráfica anterior. Que el límite de la función, dice Aitana, que el límite de f de x cuando x tiende a menos 3 es igual a menos 6. Muy bien. Como estos dos límites laterales existen cuando x tiende a menos 3 y son iguales, entonces podemos decir que el límite cuando x tiende a menos 3, acá no iría el signo positivo, cuando x tiende a menos 3 solamente de f de x es igual a menos 6.
a esto yo lo voy a eliminar. Aquí lo voy a cubrir simplemente. Lo voy a corregir antes de subir. Quedan 10 minutitos, Sergio. Sí, sí. Gracias. Cuando x tiende a menos 3 de f de x es igual a menos 6. Esta conclusión que sacamos acá es una conclusión importante porque es la que nos habla de cuándo existe el límite de una función. Y vamos a decir nosotros que el límite de una función existe cuando existen y son iguales los límites laterales. En este caso, en particular, fíjense por qué elegimos esta función. Porque estamos preguntándonos qué pasa alrededor de x igual a menos 3, donde la función no existe, donde no pertenece al dominio de la función. Si yo a ustedes les digo, dada esta función x cuadrado menos 9 sobre x más 3, hallen f de menos 3, ustedes me van a responder, no existe, porque se anula el denominador. Entonces es necesario que empecemos a estudiar otras cosas. La función no existe, pero ¿qué pasa alrededor de ese valor donde no existe? Y ahí entra la necesidad de calcular el límite. Porque no puedo conocer el valor de la función, no lo puedo calcular porque no existe. Entonces, a través de los límites me voy a ayudar. Y veo, analizando los límites, que el límite de la función cuando x tiende a menos 3 vale menos 6. Y lo puedo decir de esta manera porque calculé o miré los límites laterales, los observé, veo que existen y que son iguales. ¿Qué efecto les parece a ustedes que haría en la gráfica decir que el límite de esta función, cuando x tiende a menos 3, existe y vale menos 6? ¿Qué les parece que estaría produciendo en la gráfica esto? Intuitivamente, sin saber nada. ¿Qué información nos estaría dando? ¿O equivaldría a qué cosa esto de haber calculado este límite? ¿Qué modificación harían ustedes en la gráfica ahora una vez que calcularon este límite? Que saben el comportamiento de la función muy cerca de menos 3. ¿Un corte? Pregunta Aitana. No. A ver si a alguien se le ocurre algo más. Con esta pregunta vamos a terminar, así que a ver si me pueden responder. Un punto vacío es lo que hay en la función, pero fíjense que ahora nosotros no afecta al dominio porque la función sigue sin existir acá, sigue sin existir en x igual a menos 3. Pero nosotros lo que podríamos hacer, y dije podríamos, lo tomé en potencial, es decir, muy bien, ya que la función en x igual a menos 3 tiende a menos 6, hago de cuenta que puedo rellenar el punto. Exactamente lo que dice Aaron, completaría la gráfica ese límite. Pero cuidado, que no es que la función se transforma y que entonces ahora es una recta y no con un punto vacío, sino que lo que hace es como salvar ese punto ausente que tenemos. Fíjense el término que usé, porque después lo vamos a usar este otro. Con el límite calculado, podemos, y lo voy a poner entre comillas y con mayúscula, salvar el punto ausente o vacío de nuestra función. Más adelante vamos a trabajar con esto. Pero es importante que ya ahora lo veamos acá. Nahuel dice, te consulto, profe, al numerador, lo ignoramos y listo. No entiendo la pregunta de Nahuel, porque si yo ignoro el denominador, mi función es una cuadrática. Y no tiene nada que ver porque mi gráfica es esta con el punto vacío. Al numerador, perdón, lo ignoramos. Estamos trabajando con el denominador. No, Nahuel. Nosotros lo único que hacemos es analizar
qué pasan los puntos extraños de esta función, y extraños son cuando el denominador se anula. O sea, vos fíjate que el numerador, x cuadrado menos 9, para cualquier valor de x, una función polinómica, va a tomar siempre un valor real. El problema lo vamos a tener con el denominador. Esto lo estudiamos también cuando hicimos los estudios de las funciones racionales, ¿no? A ver si te quedó claro, Nahuel. Mientras tanto, Aaron pregunta, hace un ratito dijiste que el límite de f de x existe cuando existen los límites laterales y son iguales, ¿verdad? Sí, señor, lo que está escrito en este cuadro. Como los límites laterales de f de x, cuando x igual a menos 3 son iguales, y además existen, entonces existe el límite de la función. Sí, perfecto. Esa es la condición de existencia del límite, que la vamos a trabajar mucho después.